Día 33. Dos sueños, la voluntad de Dios. Leo de Génesis capítulo 41, versículo 25, y dice así: Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Recordemos por un momento cómo Dios guió el camino para que José llegara a Egipto. Tuvo que pasar por momentos difíciles, como llegar a estar en la cárcel, pero también cómo el Señor lo sacó de allí. Y hoy vamos a ver justamente eso. Dios puso en José la sabiduría para poder hacer lo que nadie más en ese lugar pudo hacer. Y solamente el poder de Dios se manifestó en ese momento, porque Dios estaba preparando el camino para lo que José necesitaba. ¿Te has puesto a pensar por qué razón estás pasando por alguna dificultad? Tal vez te quejas, te acongojes, te entristezcas por eso, pero sabemos cuál es el fin, sabemos cuál es el propósito. Dios nos conoce y sabe hasta dónde podemos nosotros soportar cada prueba, cada dificultad. Y con José, él pudo comprobarlo. Él pudo decir: José está preparado para hacer lo que yo necesito. Y entonces, se dice entonces que tan solo un preso y que era esclavo, usado con el poder de Dios, fue la herramienta perfecta para predicar de un Dios fiel, un Dios justo, un Dios misericordioso, bueno, que cuida de la vida de los justos e injustos y que está listo para salvar a una nación impía. Dios traza el camino para salvar a otros, pero lamentablemente muchas veces nuestras decisiones no nos permiten ser salvos. Llamaron a José porque era el único que podía hacerlo. Y saben, después de 2 años, ¿quién recordó que José podía hacer ese trabajo? Sí, el copero. Por fin se acordó, después de 2 años. Pero Dios estaba probando a José hasta dónde podía soportar. Y saben, era un esclavo, era un preso. Ustedes se pueden imaginar su físico cómo estaba: barbudo, despeinado, con el cabello greñudo, sucio, porque tal vez allí en la cárcel no se podía bañar. Cuando lo llamaron para llevarlo ante el monarca, ante Faraón, yo me imagino a José diciendo: espérenme que yo tengo que alistarme para ir. No es solo salir de aquí, sino ir bien presentado, porque iba ante Faraón. Y entonces se pudo dar una buena ducha, pudo ir al peluquero y hacerse un buen corte de cabello, pudo cambiarse su ropa para ir oliendo a rico frente al Faraón, pudo transformarse para llegar ante Faraón. Pero lo más lindo de todo, ¿sabe qué nos enseña esto? Es un gran ejemplo a seguir, que cuando nosotros vayamos a un lugar especial, debemos ir bien arreglados. Y en este caso podríamos decir que si vamos a buscar trabajo, no vamos a ir de cualquier manera, ¿cierto? Debemos ir muy bien presentados, porque de nuestra apariencia también depende conseguir lo que nosotros deseamos. Y sin embargo, el objetivo de José en ese sentido no era conseguir algo más. Él estaba dejándose guiar por Dios, pero él sabía que iba ante una persona importante y por lo tanto él dijo: debo ir bien presentado. Cuando llegó frente a Faraón, José, Faraón le dice: yo he tenido un sueño y no hay quien interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. José no se dejó halagar por eso. Él con firmeza le hablaba al Faraón, con la seguridad de que él podía hacer las cosas.
Y saben, no se dejó impresionar por nada. Y entonces ahora se presenta ante Faraón, con la seguridad total que solo Dios estaba con él. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y entonces José había aprendido que la honra y la gloria le pertenecen solo a Dios. Él no estaba allí para decir, aquí estoy. No, él estaba delante del Faraón, pero tenía a Dios por delante de él. Y era lo más lindo. Así que Dios pudo sacar a José de la cárcel. Él puede sacarte del lodo cenagoso donde tú estás. ¿Por qué dificultad estás pasando? Recordemos que José cayó en el pozo y de allá Dios lo sacó. José estuvo en la cárcel y de allá Dios lo está sacando también. Entonces José le dice a Faraón, Faraón, el sueño es uno mismo y Dios está mostrándole qué es lo que debe hacer. Pero el Faraón se quedó pensando, diciendo tal vez, bueno, ¿qué querrá decirme este hombre? Así que, si usted tuvo un sueño, se despertó, se volvió a dormir y volvió a soñar lo mismo, algo va a ocurrir con seguridad. De hecho, en el tiempo de los hebreos pasaba eso. Cuando había una misma situación dicha dos veces, soñada dos veces o vista dos veces, era que la seguridad se tenía de que se iba a cumplir lo que estaba pasando. Así que Dios necesitaba un elemento y ese elemento debía ser humano para cumplir su propósito allí en Egipto, que era salvar a ese pueblo. Y entonces usó a José con todas las características que tenía y que podía cumplir porque Dios lo había preparado para eso. Así que el tiempo se dio y allí Dios había mostrado a Faraón entonces lo que iba a hacer. Le insistió una, dos, tal vez tres veces. Y saben, se podría decir dos cosas de esto. Que la primera, si ellos atienden la voz de Dios y toman medidas, tendrán éxito. Y la segunda, si ellos no atienden la voz de Dios y no toman medidas para prevenir ese futuro incierto, vendrá el infortunio. Así que este es un llamado a la acción, no a la resignación. Este es un mensaje que Dios nos está dando, ¿saben? Porque Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y en este caso, Dios le labró el camino a José. Difícil, sí, por todo lo que tuvo que pasar, pero lo usó. ¿Te has puesto a pensar si Dios te está usando para que cumplamos ese deber que Dios ha puesto en nuestras manos sobre esta tierra? Que nosotros seamos tal vez hoy el José que necesita el mundo para la salvación. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es grande nuestra responsabilidad y José la tuvo en sus manos y pudo cumplirla. ¿Qué nos impide a nosotros cumplir hoy ese deber? Tal vez la pereza, el desánimo, la irresponsabilidad. ¿Qué otra cosa nos impide? ¿Tomar simplemente la decisión? Recordemos que si tomamos acción y vamos, tendrá éxito lo que hagamos. Pero si no lo hacemos, entonces vendrá el caos. Y somos responsables de ello. Y mira lo que dice: entrégate a ese Dios que te ama y que cumple sus promesas. Así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Que esa sea nuestro sentir hoy. Que podamos estar más cerca de Dios para que seamos restaurados, transformados como lo fue José y que podamos
tomar la decisión correcta de ir a salvar el mundo. ¿Cuál es tu petición hoy? Yo quiero invitarte para que la tengas en mente allí en este momento que vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos muestras en el camino que labraste con José, de que tú también puedes usarnos, que nosotros también podemos ser el José que tú necesitas hoy en el final de la historia del mundo. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer el trabajo que nos has encomendado. Padre Celestial, gracias por la vida que nos das. Y gracias porque las cosas que nos pasan, buenas o malas, sabemos, Señor, que tú tienes el control sobre ellas. En este momento, Señor, tenemos mucho que agradecer, pero tenemos varias peticiones que hacer. Por favor, escucha a cada persona que en este momento eleva una petición a ti. Y que tu voluntad sea en esa respuesta que vas a dar. Y Señor, tal vez que como a José, muchas respuestas no fueron positivas, porque yo me imagino a José diciendo, por favor, Señor, sálvame de este pozo. Pero el Señor seguía trazando el camino. Señor, sálvame de la cárcel, pero allá lo mandó. ¿Hasta dónde, Señor, quieres probarnos? Por favor, aumenta nuestra fe y ayúdanos a caminar siempre contigo. Esperamos en ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en este momento y que el Señor pueda bendecir tu vida y la de los tuyos.